Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, las historias que nos cautivan y, por supuesto, los romances que nos hacen soñar. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y es que casualidad o destino. Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Sí, han escuchado bien. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones, las evidencias y sobre todo, esa chispa que parece que nunca se apaga entre estos dos talentosos actores turcos que conquistaron nuestros corazones desde el primer momento en que los vimos en pantalla. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta montaña rusa de emociones y rumores, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar reencontrándose, no solo en un plano profesional sino quizás también en uno más personal, ha encendido las redes sociales y ha generado un torrente de conversaciones entre los fans. Sabemos que desde que compartieron pantalla en Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se conoció en muchos otros países, la química entre ellos fue algo palpable, algo que trascendió las cámaras y se convirtió en un fenómeno. Sus personajes, Eda y Serkan, se volvieron icónicos, y la relación que construyeron en la serie cautivó a millones alrededor del mundo. Y es precisamente esa conexión, esa energía que irradiaban juntos, lo que ha llevado a tantos a preguntarse si hay algo más allá de la amistad, si el destino, o quizás una simple y maravillosa casualidad, los ha vuelto a unir. Hemos visto un montón de pistas últimamente, ¿verdad? Desde coincidencias en eventos hasta supuestos encuentros que han sido captados por la prensa turca y los paparazzi. Y es que, para ser sinceros, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación muy cercana y respetuosa, incluso después de que su romance público llegara a su fin. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos, se han felicitado en redes sociales, y siempre han hablado el uno del otro con mucho cariño. Pero últimamente las señales parecen ser un poco más intensas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, recordemos la reciente aparición de Hande en un evento de moda en París. Nada fuera de lo común, ya que ella es un ícono de estilo y una embajadora de varias marcas importantes. Sin embargo, sorpresa. Kerem también estuvo presente en París, trabajando en un proyecto personal. Y aunque no fueron vistos juntos en el evento en sí, las redes sociales explotaron con fotos y vídeos de ambos en la misma ciudad. Los fans más atentos notaron que compartieron historias similares en Instagram, con la misma música de fondo o incluso ángulos parecidos en sus fotos. Esto, para muchos, ya es más que una simple coincidencia. Es como si el universo les estuviera dando un pequeño guiño, ¿no creen? Y la cosa no se detuvo ahí. Después de París, las especulaciones continuaron. Se rumorea que ambos podrían estar considerando un nuevo proyecto juntos. Y aquí es donde la pregunta se vuelve aún más interesante: ¿será que esta posibilidad profesional es la que los ha acercado nuevamente, o es que su conexión personal ha abierto la puerta a una nueva oportunidad laboral? Es un clásico debate del huevo y la gallina, y en el caso de Hande y Kerem, parece que ambas cosas podrían ir de la mano. Hemos seguido de cerca las declaraciones de ambos actores ante la prensa. Siempre han sido bastante reservados con su vida privada, lo cual es totalmente comprensible. Pero en algunas ocasiones, al ser preguntados sobre su relación, han sonreído de forma cómplice, han intercambiado miradas que dicen más que 1000 palabras. Y es precisamente en esos pequeños gestos, en esas sonrisas tímidas, donde los fans encuentran la confirmación de que la llama, aunque quizás en un plano diferente, sigue encendida. Hablemos de las supuestas fotos que han circulado. A veces son muy borrosas, otras veces son tomadas a distancia, pero siempre hay alguien que asegura haberlos visto juntos. Y aunque la prensa a veces pueda exagerar o inventar, la insistencia de estos rumores, la cantidad de avistamientos que se reportan, algo de cierto deben tener. ¿O acaso todos se confunden con otros actores turcos? Imposible. La imagen de Hande y Kerem es demasiado reconocible, demasiado querida. Además, piensen en la dinámica de sus carreras. Ambos son actores jóvenes, exitosos, con una gran proyección internacional.
Sería lógico y muy inteligente de su parte considerar un proyecto que vuelva a unirlos, especialmente si la química y la conexión con el público están tan garantizadas. Senkalkam fue un éxito rotundo y un regreso, ya sea en cine, televisión o incluso en una webserie, sería sin duda un evento mediático de primer orden. Pero la pregunta crucial sigue siendo, ¿es solo profesionalismo, es una amistad genuina y fuerte, o hay algo más? Cuando vemos sus interacciones en redes sociales, cuando leemos sus comentarios de apoyo mutuo, se percibe un respeto, una admiración que va más allá de la relación laboral que tuvieron. Y es precisamente esa admiración lo que muchos fans interpretan como un indicio de que aún existe un afecto especial. Analicemos también el timing de estas supuestas reuniones. A menudo coinciden en momentos clave de sus carreras, cuando ambos están experimentando éxitos individuales pero quizás sienten esa nostalgia por el proyecto que los catapultó a la fama juntos. Es en esos momentos de reflexión, de balance, donde las conexiones del pasado pueden resurgir. Y no podemos olvidar la opinión del público. Los fans de Hande y Kerem son increíblemente apasionados. Han seguido su historia desde el principio, han celebrado sus logros y han lamentado sus separaciones. La demanda por verlos juntos de nuevo es enorme. Las peticiones en redes sociales, los comentarios en sus publicaciones, todo indica que el público anhela este reencuentro. Y a veces la presión y el deseo del público pueden influir, de una manera u otra, en las decisiones de los artistas. ¿Podría ser que el destino esté jugando sus cartas? A veces la vida nos presenta oportunidades que parecen demasiado perfectas para ser una simple coincidencia. Quizás se cruzaron de nuevo en un evento por casualidad, y esa casualidad despertó viejos sentimientos, o simplemente fortaleció el deseo de explorar una nueva etapa juntos, tanto en lo profesional como en lo personal. Hemos visto cómo otros actores, después de haber tenido una relación o una química increíble en pantalla, han vuelto a colaborar años después, y en algunos casos, incluso han reavivado su relación. El mundo del entretenimiento es un lugar pequeño, y las conexiones que se forjan en él pueden ser muy fuertes y duraderas. Por otro lado, es importante mantener los pies en la tierra. Los actores son profesionales, y es posible que simplemente estén manteniendo una amistad cordial y apoyándose mutuamente en sus carreras. La prensa turca, como sabemos, puede ser muy insistente y a veces especula más de lo debido. Sin embargo, la cantidad de indicios que han surgido últimamente es considerable. Una de las cosas que más me gusta de Hande y Kerem es precisamente esa honestidad con la que se muestran, dentro de los límites de su privacidad. Siempre han sido respetuosos con sus seguidores, pero también han defendido su derecho a tener una vida privada. Y es esa autenticidad lo que hace que sus fans confíen en ellos y esperen lo mejor. Pensemos en los posibles escenarios. Si realmente están considerando un nuevo proyecto juntos, ¿qué tipo de proyecto sería? ¿Sería una continuación de Senkalkam pero con un giro? ¿O sería algo completamente nuevo, que les permita explorar otras facetas de sus talentos? Las posibilidades son infinitas y emocionantes. ¿Y si, hipotéticamente hablando, estuvieran reconsiderando su relación personal, qué podríamos esperar? Sería maravilloso verlos felices, juntos de nuevo. Pero lo más importante es su bienestar y su felicidad, sea cual sea la forma que tome. El debate entre casualidad y destino es fascinante. ¿Son las cosas que suceden en nuestras vidas el resultado de una serie de eventos aleatorios, o hay una fuerza mayor que guía nuestros caminos? En el caso de Hande y Kerem, la respuesta no es clara, y quizás nunca lo sea del todo. Pero lo que sí es innegable es la conexión especial que existe entre ellos, una conexión que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Hemos visto cómo se siguen en redes, cómo se comentan las fotos, cómo se apoyan en sus nuevos proyectos. Y aunque no haya una confirmación oficial de que estén juntos de nuevo, estos gestos alimentan la esperanza de los fans y mantienen viva la chispa de la especulación. Recordemos también que el éxito de Senkalkam no solo se debió a la química de los protagonistas, sino también a la historia, la dirección, el guión. Si van a colaborar de nuevo, seguro será en un proyecto con la misma calidad, o incluso superior. La prensa turca, como siempre, está haciendo su trabajo, intentando obtener la primicia. Y nosotros, como seguidores de su trabajo y de sus vidas, estamos aquí atentos a cada pequeña pista, a cada posible indicio. Mi consejo personal es disfrutar del misterio, disfrutar de la expectativa.
Si Andy y Kerem deciden compartir con nosotros un nuevo proyecto, o si deciden oficializar una reconciliación, lo celebraremos. Mientras tanto, podemos seguir admirando su talento individual y la amistad que parecen mantener. La pregunta de si fue casualidad o destino que se conocieran y con Q. Estarán nuestras pantallas juntos, y si es casualidad o destino que vuelvan a estar en el ojo del Urakupú juntos, es algo que dejamos abierto a la interpretación de cada uno. Lo que es cierto es que la energía que desprenden cuando están juntos es magnética, y eso es algo que el público no olvida. Y pensando en el futuro, me emociona la idea de verlos brillar en nuevos proyectos, ya sea juntos o por separado. Son dos talentos extraordinarios que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Pero admitámoslo, la idea de verlos de nuevo como pareja en pantalla o en la vida real es simplemente mágica. En resumen, hemos repasado las recientes especulaciones y los indicios que sugieren un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde coincidencias en eventos hasta rumores de nuevos proyectos, la conexión entre estos dos actores sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. Hemos analizado la química que mostraron en Senkalkapm, la admiración mutua que se profesan y cómo el público anhela verlos juntos de nuevo. Aunque no haya una confirmación oficial, las pistas son intrigantes y dejan la puerta abierta a todo tipo de posibilidades, ya sea una simple casualidad o un destino que los vuelve a unir. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante lleno de especulaciones, esperanzas y, sobre todo, mucho cariño por estos dos talentosos artistas. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es casualidad o destino que Hande y Kerem estén juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que los leemos y los respondemos con mucho gusto. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.